días, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Testifico para glorificar y exaltar el nombre de mi Padre Celestial. Hace 2 meses yo les contaba, hermanos, y testificaba cómo el Señor hizo evidente una enfermedad, hidronefrosis grado 3, que padecía mi hija de 6 años. Y yo sabía, y el Señor me decía que no tuviera temor, que Él la sanaría, que dejara ya a los médicos sorprendidos, que me estaría sorprendiendo, que yo me sorprendería de cómo Él daría su ayuda en el momento oportuno, cómo también era necesario permitir estas experiencias para tocar aquellos corazones duros y también para enseñarme a mí, para poder entender muchas cosas, para libertar mi alma y darme paz y tranquilidad, hermanos. Hoy les comento y les comparto esa alegría, cómo fueron 2 meses muy aferrada a mi Señor, esperando en su misericordia. Yo le decía: Señor, tú eres ese Padre bueno que nunca dará a sus hijos nada malo. Yo le clamaba, venía muy atenta la hermana María Luisa, como ella enseñaba, teníamos que orar y yo le decía: Señor, ayúdame a retener tu palabra. El Señor siempre colocó todo, hermanos, propicio, los ayudadores, los médicos, la gracia en mi pequeña llegaba y todos la recibían con tanto cariño. Unos días antes le dio un sueño a la niña en la cual ella se veía con una doctora hablando, una doctora de gafas, y la doctora se sonreía y le decía que todo estaba bien. Y decía: mami, pero la doctora no era la doctora sino Dios. Yo no le puse mucho cuidado a la niña y seguimos tratando, recopilando todos los exámenes. Eran más de 12 exámenes que había que recoger. Fueron muy complicados, algunos fueron muy dolorosos. Yo no entendía los diagnósticos, yo los guardaba de manera cronológica, y así fue que el miércoles, hermanos, tuvimos la cita médica. El Señor también intervino porque esa cita médica fue dada de manera muy pronta. Cuando llegamos, yo veía muchas emergencias, veía cómo nos demoraron mucho para esta cita, pero yo esperaba en el Señor, estaba nerviosa porque sabía que ese día era crucial. Ahí nos iban a decir cuál era el proceso a seguir, si había que extirpar el riñón o cuál era la manera como se iba a drenar el riñón. Para sorpresa mía, como el Señor lo prometió, esa doctora sacó todos los exámenes y decía: ¿qué es esta belleza? Mamá, para mí es grato dar hoy una buena noticia. Hoy he vivido urgencias y he tenido que ver a niños muy graves. Antes de esto tuve que ver como una niña ya tiene su riñón perdido y se paró y me abrazó. Una señora de más de 50 años. Me decía que en sus años nunca había visto cómo esta enfermedad retrocedió de manera eminente. Y yo le decía: doctora, hoy el Señor la colocó. Y la niña me dijo: mami, ella es la doctora con que yo soñé. Dijo: todos los exámenes están perfectos. Lo único es que hay que esperar un procedimiento que es para cumplir con un procedimiento. Pero yo, con mis años de experiencia, le digo: mamá, que su niña está sana, la felicito. Y abrazaba a mi niña y yo era sorprendida, vi el cumplimiento de su palabra. El Señor lo hizo, me sorprendió, y gracias a la misericordia de mi Padre hoy estoy testificando. He testificado para la gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Quiero en esta tarde testificar de las maravillas del Señor. El Señor me había dicho que Él iba a hacer una obra muy grande y que tendría que testificar porque Él se agradaba cuando Él oraba en sus hijos y testificaban porque es su pueblo y su ministerio. Él me venía hablando que estudiara la ciencia médica, pero pues yo, como no me sentía muy enferma, yo decía que después, bueno, lo estaba posponiendo. En días pasados fui a la ciencia médica, me hicieron varios exámenes en los cuales las cosas se empezaron como a enredar y a complicar. El viernes pasado
cuando de pronto el médico empezó a como a hacerme preguntas muy extrañas, que mis hijos qué edades tenían, que con quién vivía, que quién me sostenía y cosas así. Entonces, pues a mí me pareció muy curioso. Yo le dije que qué me quería decir, que yo solo quería saber el resultado de mis exámenes. Él me dijo pues que él no me quería preocupar, pero que las cosas no estaban bien, que lo mejor era mandarme pues enseguida para el cirujano. Fue así como el lunes yo fui a sacar la cita y revisaron mis exámenes, y el mismo lunes en la tarde me dieron la cita con el cirujano. El señor el viernes, cuando yo vine en la tarde a alabanza, él me dijo que no sintiera miedo ni temor, porque el enemigo me iba a poner muchos temores, que le clamara con mucha sabiduría y muy claro lo que él quería que hiciera, lo que yo quería que él hiciera en mi vida, y que él por misericordia lo haría. Cuando el lunes en la tarde llegué y me dijeron que el cirujano me dijo que tenía que presentarme ayer en horas de la tarde para una cirugía, yo le oré y le clamé a Dios y le dije que yo no quería ese tipo de cirugías, que yo no quería ese procedimiento ni ese dolor al cual me iban a someter. Entonces, sin embargo, yo ayer acudí en las horas de la tarde, el cirujano miró mis exámenes y yo, antes de llegar a mi cita, yo me arrodillé en mi trabajo y le clamé a Dios y le supliqué que fuera Él quien se manifestara, porque yo no me iba a someter a ningún tipo de cirugía, que Él era mi médico y mi medicina, y que mi vida se la colocaba en sus manos, pero que no permitiera que el cirujano tuviera que actuar. Entonces, cuando yo llegué, el cirujano me dijo que porque había ido sola, que tenía que haber ido con un acompañante. Yo le dije que no, porque yo no iba a preocupar a mis familiares o a mis hijos innecesariamente. Entonces él se sonreía y se colocaba las manos en la cabeza y me decía pues que bien lo había hecho, porque los médicos se habían afanado y se habían acelerado. El Señor ya me había dicho que Él estaría confundiendo la ciencia médica, y Él me dijo, tu médico se aceleró y dio un diagnóstico pues no es tan preocupante, podemos controlarlo con tratamientos. Fue así como pues él me dijo que no había, o sea, que había sido algo innecesario, un sufrimiento para mí innecesario, que él con tratamiento podía solucionar mi situación. Yo le di la gloria a Dios y la honra a Dios. Me vine ayer tarde al estudio bíblico, y en la oración de la hermana María Luisa, cuando ella oró por las enfermedades terminales y extrañas y eso, yo le supliqué que pusiera su mano en mi parte, pues en la masa, que fue una masa que tenía en un seno, y era así como yo no podía aplaudir en las alabanzas ni nada, porque los dolores han venido siendo muy fuertes, no podía dormir por ese lado. Y bueno, en fin, yo tenía demasiado dolor. Entonces, cuando la hermana oró por las enfermedades terminales y extrañas, yo sentí una pulsada muy grande, la cual me dobló el dolor. Y cuando terminó el estudio bíblico, yo sentí un calor y sentí como Dios me libertó y me sanó. Y para la gloria de Dios, yo ya hoy no